quise ser un cazador de monstruos. Nunca quise ver lo que he visto, hacer lo que he hecho. Pero el destino, o quizás algo más oscuro, me eligió para esta tarea. Mi nombre es Mateo y soy un sacerdote en un pequeño pueblo llamado San Juan de la Cruz, enclavado en las montañas de Chiapas. Aquí, entre la niebla y los árboles antiguos, el pasado y el presente se entrelazan de formas que pocos pueden comprender. Todo comenzó con las muertes. La primera fue la de un niño. Lo encontraron en el río, su cuerpo desfigurado, como si algo lo hubiera destrozado desde adentro. La gente murmuró sobre maldiciones y espíritus, pero yo sabía que era algo peor. Había visto ese tipo de heridas antes. No eran obras de un animal, ni de un hombre. Era algo que no pertenecía a este mundo. La segunda muerte fue aún más perturbadora. Una mujer, doña Carmen, fue hallada en su casa colgada del techo. Sus ojos habían sido arrancados y en las paredes, escritas con su propia sangre, había símbolos que reconocí de inmediato. Eran glifos mayas, antiguos y malditos. Algo estaba invocando a las fuerzas del inframundo, a Xibalba. Fue entonces que supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi doble vida, mi secreto, me obligaba a actuar, porque yo no soy solo un sacerdote, soy un cazador. La noche después de la muerte de doña Carmen, me encerré en la iglesia. Necesitaba respuestas y solo había una forma de obtenerlas. Con velas negras y un círculo de sal, preparé un ritual prohibido. No era la primera vez que lo hacía, pero cada vez que lo intentaba, sentía que una parte de mi alma se desgastaba. Encendí las velas y recité las palabras en maya antiguo que había aprendido de un viejo chamán años atrás. El aire se volvió pesado y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Entonces apareció. Era una criatura pequeña, con ojos brillantes como carbones y una boca llena de dientes afilados. Una luz, un espíritu de la tierra. Pero este no era como los otros que había enfrentado. Este estaba corrompido, infectado por algo oscuro. ¿Por qué has venido?, pregunté, tratando de mantener la calma. El Alush rió, un sonido agudo y desagradable. Xibalba está despierto, dijo. Los señores de la oscuridad han abierto las puertas. Y tú, cazador, no puedes detenerlos. Antes de que pudiera responder, el Alush saltó hacia mí, sus garras extendidas. Reaccioné a tiempo, lanzando un puñado de sal bendita. La criatura chilló y se desvaneció en una nube de humo negro. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ir a Xibalba. Xibalba, el inframundo maya, no es un lugar al que se pueda llegar fácilmente. No es un sitio físico, sino un reino de sombras y pesadillas. Para entrar, necesitaba un guía. Y ese guía era Itzel, una joven del pueblo que, sin saberlo, tenía sangre de chamán en sus venas. Itzel era escéptica al principio, pero cuando le mostré los símbolos en la casa de doña Carmen, su actitud cambió. Sabía que algo andaba mal y estaba dispuesta a ayudarme. Juntos, preparamos un ritual en una cueva cercana al pueblo. Con hierbas sagradas y cantos antiguos, abrimos un portal a Xibalba. El aire se llenó de un olor a pudredumbre y el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté a Itzel. Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Entramos. Xibalba era peor de lo que había imaginado. El aire era denso y caliente, y el suelo estaba cubierto de huesos. A lo lejos, escuché risas y gritos.
como si el mismo inframundo se burlara de nosotros. Caminamos durante lo que pareció horas, hasta que llegamos a un río de sangre. Al otro lado, había una ciudad de piedra negra, con torres que se elevaban hacia un cielo sin estrellas. Era allí donde debían estar los señores de Xibalba, pero antes de que pudiéramos cruzar, algo nos atacó. Eran sombras, criaturas sin formas que surgieron del río y se abalanzaron sobre nosotros. Itzel gritó, y yo lancé un hechizo de protección, pero las sombras eran demasiado rápidas. Una de ellas me golpeó, y sentí un frío intenso que me paralizó. ¡Mateo!, gritó Itzel, pero su voz sonaba lejana. En ese momento, supe que estábamos perdidos. No sé cómo lo hice, pero logré levantarme. Con las últimas fuerzas que me quedaban, invoqué un hechizo poderoso, uno que no había usado nunca porque requería un sacrificio. «Itzel, aléjate», dije, mientras sacaba un cuchillo de mi bolsillo. Ella entendió de inmediato. «No», dijo, «no puedes hacer esto. Es la única forma», respondí, y antes de que pudiera detenerme, me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera al suelo. El hechizo funcionó. Un resplandor cegador llenó el aire y las sombras retrocedieron, gritando de dolor. Pero el precio fue alto. Sentí como algo dentro de mí se rompía, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Itzel me ayudó a cruzar el río y finalmente llegamos a la ciudad. Allí enfrentamos a los señores de Xibalba, seres grotescos y poderosos que intentaron tentarnos con promesas de poder y gloria, pero no caímos. Con un último hechizo, cerré el portal que habían abierto, sellando a los demonios en su prisión eterna. Cuando desperté, estaba de vuelta en la cueva, con Itzel a mi lado. El sol brillaba afuera y el aire olía a tierra húmeda y hojas. Habíamos vuelto, pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo. Cada noche sueño con Xibalba, con las sombras y los gritos. Y sé que, aunque cerré el portal, algo de ese lugar se quedó conmigo. Soy un cazador de monstruos, pero ahora también soy un monstruo. Era una noche clara, con la luna llena iluminando el desierto. La carretera estaba vacía, como suele estar a esas horas. Solo el sonido del motor y el viento golpeando las ventanas me acompañaban. Hasta que lo vi. Al principio, pensé que era una ilusión, un espejismo causado por el cansancio. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, caminaba al borde de la carretera. Su figura era delgada, casi esquelética, y sus movimientos eran demasiado fluidos, como si flotara en lugar de caminar. Pero lo que más me perturbó fue su rostro, o más bien la falta de él. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y blanca, como una máscara de porcelana. Reduje la velocidad, incapaz de apartar la mirada. ¿Era real? ¿O mi mente estaba jugándome una mala pasada? El hombre sin rostro no pareció notarme. Siguió caminando, imperturbable, como si formara parte del paisaje. Decidí seguir adelante. No era mi problema, pero en el espejo retrovisor vi algo que me heló la sangre. El hombre estaba más cerca, mucho más cerca de lo que debería estar. Y aunque no tenía rostro, sentí que me estaba observando. Aceleré, tratando de calmarme. Era solo un vagabundo, me dije. Alguien perdido en el desierto. Pero en el fondo, sabía que no era así. Unos kilómetros más adelante, el auto comenzó a fallar. El motor tosía y se sacudía hasta que finalmente se detuvo por completo. Maldije en voz alta. No había señal en el celular y la carretera estaba desierta.
No tenía más opción que salir y revisar el motor. El desierto de Sonora es un lugar silencioso por la noche. El viento susurra entre los cactus y el cielo es tan vasto que te hace sentir insignificante. Pero esa noche, el silencio era opresivo. Cada paso que daba hacia el frente del auto resonaba en mis oídos. Cuando abrí el capó, no vi nada fuera de lo común. El motor parecía estar en buen estado, pero al intentar arrancar de nuevo, no hubo respuesta. Estaba atrapado. Fue entonces que lo escuché. Un sonido suave, como pasos sobre la grava. Me di la vuelta, esperando ver al hombre sin rostro. Pero no había nadie. Regresé al auto, decidido a esperar hasta que pasara otro vehículo. Pero cuando me senté en el asiento del conductor, algo cambió. El aire dentro del auto se volvió frío y una sensación de opresión me invadió. Miré por el espejo retrovisor. Él estaba allí, en el asiento trasero. No sé cómo lo hice, pero logré salir del auto. Corrí como un loco, sin mirar atrás. El desierto parecía extenderse infinitamente y cada paso era una lucha contra el miedo que me paralizaba. Después de lo que pareció una eternidad, vi luces en la distancia. Era una gasolinera, un pequeño oasis en medio de la nada. Corrí hacia ella, gritando por ayuda. El encargado, un hombre mayor con una mirada cansada, me miró con preocupación. ¿Está bien, señor?, preguntó. «Hay alguien en mi auto», balbuceé. «Un hombre. No tiene rostro». El encargado palideció. «El hombre sin rostro», murmuró. «Usted no es el primero que lo ve». Me explicó que, en los últimos meses, varios conductores habían reportado encuentros con esa figura. Algunos decían que desaparecía al acercarse, pero otros nunca regresaron. «¿Qué debo hacer?», pregunté, temblando. «No lo sé», respondió el encargado. «Pero no vuelva a esa carretera». Pasé la noche en la gasolinera, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre sin rostro en el asiento trasero. A la mañana siguiente, el encargado me ayudó a llamar a una grúa para llevar mi auto a un taller cercano. El mecánico revisó el vehículo y no encontró nada malo. «Está en perfecto estado», dijo, encogiéndose de hombros. «Debe haber sido algo temporal». No estaba convencido, pero no tenía otra opción que seguir adelante. Decidí tomar una ruta diferente, una que evitara la carretera 16. Pero en algún momento me perdí. Las señales de tránsito parecían haberse desvanecido, y antes de que me diera cuenta, estaba de vuelta en la misma carretera. El sol comenzaba a ponerse, y la luz del atardecer teñía el desierto de tonos rojizos. Fue entonces que lo vi de nuevo. El hombre sin rostro estaba allí, caminando al borde de la carretera. Esta vez no reduje la velocidad. Aceleré, tratando de dejarlo atrás. Pero en el espejo retrovisor vi que seguía allí, cada vez más cerca. Y luego, el auto falló de nuevo. Esta vez, no salí del auto. Sabía que estaba atrapado, pero también sabía que no podía huir para siempre. Respiré hondo y me di la vuelta, mirando directamente al asiento trasero. El hombre sin rostro estaba allí, inmóvil. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. No hubo respuesta, solo un silencio que parecía resonar en mi mente. Entonces recordé algo que el encargado de la gasolinera me había dicho. «Dicen que el hombre sin rostro solo se lleva a los que tienen miedo», murmuré para mí mismo. Decidí enfrentarlo, no con fuerza, sino con algo más poderoso: la aceptación. «Si quieres llevarme, hazlo», dije, cerrando los ojos. El aire se volvió más frío y sentí una presencia abrumadora a mi alrededor.
pero cuando abrí los ojos, el hombre sin rostro había desaparecido. El auto arrancó de nuevo, como si nada hubiera pasado. Llegué a Nogales al amanecer. El viaje había terminado, pero sabía que algo había cambiado en mí. El hombre sin rostro no era solo una aparición, era una parte de mí, un miedo que había estado evitando toda mi vida. Desde entonces, he evitado esa carretera, pero a veces, en mis sueños, lo veo. Caminando al borde de la carretera, esperando a que me detenga. Y sé que, si alguna vez lo hago, no habrá escapatoria. Nunca creí en los nahuales. Para mí, eran solo historias que los abuelos contaban para asustar a los niños o para justificar los ruidos extraños en la noche. Pero eso fue antes de trabajar en la planta de embotellado de Coca-Cola en Oaxaca. Antes de que las sombras comenzaran a moverse por su cuenta. Antes de que mi compañero Raúl se transformara en algo que no era humano. Todo comenzó una noche como cualquier otra. El turno nocturno era tranquilo, casi monótono. La planta estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de cerros y matorrales. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de las máquinas y el ocasional crujido de las botellas de plástico moviéndose en las bandas transportadoras. Yo estaba en la sala de control, revisando las cámaras de seguridad, cuando noté algo extraño. En la pantalla de la cámara 3, una sombra enorme se movía entre los estantes de productos terminados. Al principio, pensé que era un coyote. No era raro que los animales se colaran en busca de comida, pero esta sombra era diferente. Era demasiado grande, demasiado humano. Me levanté de mi silla y me acerqué a la pantalla, tratando de distinguir mejor la figura. La sombra se detuvo, como si me estuviera mirando a través de la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí investigar. Tomé mi linterna y salí de la sala de control, dirigiéndome hacia el área de almacenamiento. El aire estaba frío, más de lo normal para esa época del año. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras danzantes en las paredes. Cuando llegué al lugar donde había visto la sombra, no había nada. Solo las filas interminables de cajas de Coca-Cola apiladas hasta el techo. ¿Raúl? Llamé en voz baja, pensando que tal vez mi compañero estaba haciendo una ronda. No hubo respuesta. Regresé a la sala de control, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Esa noche no volví a ver la sombra, pero el miedo ya había echado raíces en mi mente. Los siguientes días fueron iguales. Cada noche, la sombra aparecía en las cámaras, siempre en el mismo lugar. A veces se movía rápidamente, otras veces se quedaba quieta, como si estuviera observando. Le conté a Raúl lo que había visto, pero él se rió. «Debes estar cansado, amigo. O tal vez es solo un coyote grande», dijo, dándome una palmada en la espalda. Pero yo sabía que no era un coyote. Una noche decidí enfrentar la sombra. Tomé mi linterna y un bate de béisbol que guardaba en mi locker y me dirigí hacia el área de almacenamiento. Esta vez, la sombra estaba allí, en carne y hueso. Era enorme, con ojos brillantes que reflejaban la luz de mi linterna. No era un animal, pero tampoco era humano. Era algo intermedio, algo que no debería existir. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La criatura emitió un sonido gutural, como una risa ahogada, y luego se lanzó hacia mí. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo su aliento caliente en mi nuca. Cuando llegué a la sala de control, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, temblando. Al día siguiente, le conté todo a Raúl. Esta vez, no se rió. «Eso no es normal», dijo, mirando las cámaras con preocupación. «Tal vez deberíamos hablar con el jefe», pero no llegamos a hacerlo. Esa misma noche, Raúl desapareció. Pasaron 3 días sin noticias de Raúl. La policía lo buscó, pero no encontraron rastro de él. Yo sabía que estaba relacionado con la sombra, con la criatura que había visto. Decidí tomar el asunto en mis manos.
Investigué sobre nahuales y descubrí que eran seres que podían transformarse en animales, pero que también podían tomar formas monstruosas. Según las leyendas, eran brujos o hechiceros que usaban su poder para el mal. También aprendí que podían ser derrotados con objetos de plata o con rituales específicos. Conseguí un cuchillo de plata y lo llevé conmigo al trabajo. Esa noche esperé en el área de almacenamiento, con el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. La sombra apareció, pero esta vez no huí. Cuando la criatura se lanzó hacia mí, le clavé el cuchillo en el pecho. El nahual aulló de dolor y retrocedió, transformándose en algo aún más horrible. Era como una mezcla de hombre y bestia, con garras afiladas y dientes largos. Pero no me rendí. Seguí luchando, golpeándolo con el bate de béisbol y clavándole el cuchillo una y otra vez. Finalmente, la criatura cayó al suelo, convulsionando, hasta que se quedó quieta. Pensé que había ganado. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Al día siguiente, comencé a sentirme extraño. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo lo estuviera controlando. Mis pensamientos se volvieron confusos y a veces no recordaba lo que había hecho durante el día. Una noche, me desperté en el área de almacenamiento, con las manos manchadas de sangre. Fue entonces que entendí. El nahual no había muerto. Había logrado infiltrarse en mí, en mi mente. Ahora era yo quien se transformaba en las noches, quien acechaba en las sombras. No podía vivir así. No podía permitir que la criatura siguiera usando mi cuerpo para hacer daño. Decidí que la única forma de detenerlo era acabando conmigo mismo. Escribí esta historia como una advertencia para quienes trabajan en la planta de embotellado. Si ven una sombra en las cámaras, si sienten que algo no está bien, no lo ignoren. El nahual es real, y una vez que te atrapa, no hay escapatoria. Ahora me despido. El cuchillo de plata está en mi mano, y sé lo que debo hacer. Espero que mi sacrificio sea suficiente para detener al nahual, pero en el fondo, sé que nunca se irá del todo. Mi vida siempre fue práctica, centrada en lo que podía ver y tocar. Pero eso fue antes de aquella noche en la carretera entre Puebla y Veracruz. Antes de que ella apareciera, era una noche fría y húmeda. La niebla se aferraba al asfalto como una criatura viva. Yo conducía mi vieja camioneta, cansado después de un largo día de trabajo. La carretera estaba desierta, como suele estarlo a esas horas, y el silencio era tan denso que podía escuchar el motor ronronear como un gato dormido. Fue entonces cuando la vi. Apareció de la nada, en medio de la niebla, como si hubiera sido tejida por las sombras. Era una joven, no mayor de 20 años, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de los faros. Tenía el cabello largo y negro, y su rostro era pálido, casi translúcido. Me hizo señas para que me detuviera. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la expresión en sus ojos, una mezcla de desesperación y tristeza que me llegó al alma. O tal vez fue algo más profundo, algo instintivo que no puedo explicar. Lo único que sé es que detuve la camioneta y abrí la puerta. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de sonar amable a pesar del nudo en mi estómago. Ella asintió y se subió al asiento del pasajero sin decir una palabra. Olía a tierra mojada y a algo más, algo que no podía identificar pero que me hizo estremecer. ¿A dónde vas?, pregunté, tratando de mantener la calma. Al puente, respondió en un susurro. Por favor, llévame al puente. Había oído historias sobre él, por supuesto. Todos los que vivimos por aquí las hemos escuchado. Un viejo puente de piedra que cruza un río seco, maldito según dicen, pero nunca le había dado importancia. Hasta ahora. Conduje en silencio, tratando de ignorar la sensación de que algo andaba mal. La joven no hablaba,
Solo miraba por la ventana, como si estuviera perdida en sus pensamientos. De vez en cuando sentía que me observaba, pero cada vez que volteaba, ella estaba mirando hacia otro lado. Fue entonces cuando noté algo extraño. El reloj del tablero se había detenido. Las manecillas estaban fijas en las 3:17, aunque sabía que era mucho más tarde. Y el tanque de gasolina, que estaba lleno cuando salí, ahora marcaba vacío. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de disimular el miedo en mi voz. Ella no respondió. En cambio, señaló hacia adelante. «El puente», dijo. «Detente aquí». Habíamos llegado. El puente se alzaba frente a nosotros, viejo y desgastado, como un esqueleto de piedra. Más allá, solo había oscuridad. «Gracias», dijo la joven, abriendo la puerta. Pero antes de que pudiera bajarse, algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, pequeña pero insistente, que me decía que no la dejara ir. «Espera», dije, agarrando su brazo. «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?». Ella se volvió hacia mí y por primera vez vi su rostro con claridad. Tenía los ojos vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Y entonces sonrió. «No deberías haberme traído aquí», dijo, y su voz sonó como el crujido de hojas secas. Antes de que pudiera reaccionar, ella salió de la camioneta y desapareció en la niebla. Me quedé allí, paralizado, mientras el motor se apagaba y las luces se extinguían. Fue entonces cuando escuché el grito. Era un sonido que no puedo describir, un grito que venía de todas partes, que me heló la sangre y me dejó sin aliento. Lo único que pude hacer fue arrancar la camioneta y salir de allí lo más rápido que pude. Pasaron días antes de que pudiera dormir de nuevo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, vacío y sonriente, y escuchaba aquel grito que no parecía tener fin. Pero lo peor fue cuando comencé a notar cosas extrañas. La camioneta no arrancaba, no importa cuánto lo intentara. El reloj seguía detenido en las 3:17 y el tanque de gasolina siempre estaba vacío. Y luego estaban los sueños. Soñaba con el puente, con la niebla y la joven de blanco. Pero en los sueños, ella no estaba sola. Había otras figuras, sombras que se movían en la oscuridad, observándome, esperándome. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir así, atrapado en este ciclo de miedo y locura. Tenía que volver al puente. Fue difícil, pero logré convencer a un amigo, Carlos, para que me acompañara. Él no creía en las historias, por supuesto, pero sabía que algo me estaba consumiendo y no quería dejarme solo. Llegamos al puente al anochecer. La niebla era más espesa que la última vez y el aire olía a pudredumbre. Carlos intentó hacerme cambiar de opinión, pero yo sabía que no podía retroceder. «Tenemos que encontrar algo», dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Algo que explique lo que está pasando». Caminamos hacia el puente, con linternas en mano. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y cada paso que dábamos resonaba como un trueno en el silencio. Fue entonces cuando la vimos. La joven de blanco estaba allí, en medio del puente, mirándonos con esos ojos vacíos. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, las sombras se materializaron en figuras humanas, grotescas y deformes, con rostros que no parecían de este mundo. «¡Corre!», grité, agarrando a Carlos el brazo. Pero era demasiado tarde. Las figuras nos rodearon y el grito que había escuchado esa noche volvió, más fuerte que nunca. No sé cómo logramos escapar. Solo recuerdo correr, cegado por el miedo, hasta que caí al suelo, exhausto. Carlos estaba a mi lado, temblando y pálido. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó, pero yo no tenía respuestas.
Lo que sí sabía era que no podíamos dejar que esto continuara. Tenía que haber una forma de detenerlos, de cerrar lo que sea que hubiéramos abierto. Fue entonces cuando recordé algo. Mi abuela, que era de Veracruz, solía contarme historias sobre rituales antiguos, sobre cómo los vivos podían comunicarse con los muertos. Tal vez, si encontraba la forma correcta, podía poner fin a esto. Pasamos días investigando, buscando en libros viejos y hablando con gente del pueblo. Finalmente, encontramos lo que necesitábamos: un ritual para sellar un portal al inframundo. El ritual requería un sacrificio. Algo de valor, algo que significara mucho para mí. No tuve que pensarlo 2 veces. Sabía lo que tenía que hacer. Regresamos al puente en la noche más oscura del mes. Con Carlos como testigo, preparé el círculo de sal y encendí las velas negras. Recité las palabras que había memorizado, sintiendo cómo el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más opresivo. Entonces, ella apareció. La joven de blanco estaba allí, pero esta vez no sonreía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y en su mano sostenía algo que me dejó sin aliento. Una foto mía de cuando era niño. «Lo siento», dijo, y su voz sonó humana por primera vez. No quería hacer esto. Antes de que pudiera responder, las sombras nos rodearon de nuevo, pero esta vez no me moví. Sabía lo que tenía que hacer. Con un cuchillo que había traído, me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera sobre el círculo de sal. El ritual funcionó. Las sombras retrocedieron, gritando, y la joven de blanco se desvaneció en la niebla. Cuando desperté, estaba en mi cama, con Carlos a mi lado. El reloj de la camioneta volvió a funcionar y el tanque de gasolina estaba lleno. Pero algo había cambiado en mí. Ya no soy el mismo. Cada noche sueño con el puente, con la niebla y las sombras. Y sé que, aunque cerré el portal, algo de ese lugar se quedó conmigo. La joven de blanco ya no pide ride en la carretera, pero yo sigo escuchando su grito cada vez que cierro los ojos. Nunca creí en las leyendas. Para mí, los nahuales, las brujas y los espíritus eran solo cuentos que los viejos contaban para asustar a los niños. Hasta que me convertí en uno de ellos. Mi nombre es Santiago y esta es la historia de cómo perdí mi humanidad. Todo comenzó en Santa Lucía, un pueblo pequeño y olvidado en las montañas de Guerrero. Vivía con mi esposa, Elena, y nuestros 2 hijos, Mateo y Lucía. La vida era dura, pero éramos felices, o al menos eso creía. Una noche, mientras regresaba a casa después de trabajar en el campo, escuché un ruido en el bosque. Era un gemido, como si alguien estuviera herido. Sin pensarlo 2 veces, me adentré entre los árboles, siguiendo el sonido. Lo que encontré me dejó helado. Era un hombre viejo, tirado en el suelo, con una herida profunda en el costado. Su piel estaba pálida, casi gris, y sus ojos brillaban con una luz extraña. «Ayúdame», susurró, extendiendo una mano temblorosa. «Por favor». Me acerqué a él, pero en el momento en que nuestras manos se tocaron, sentí un dolor intenso que me recorrió todo el cuerpo. Caí al suelo, gritando, mientras el viejo se reía. «Gracias», dijo. Su voz era un susurro rasposo. «Ahora eres mío». Y luego desapareció. Al principio, pensé que había sido una pesadilla, pero algo en mí había cambiado. Podía oler cosas que antes no notaba, escuchar sonidos que nadie más parecía percibir. Y luego llegó la luna llena. Esa noche, el dolor regresó. Era como si mi cuerpo se estuviera desgarrando por dentro.
Caí de rodillas, gritando, mientras mis huesos se rompían y se reorganizaban. Cuando finalmente pude levantarme, ya no era Santiago, era una bestia. Corrí por el bosque, sintiendo cómo el instinto me dominaba. Olía la sangre de los animales, escuchaba sus latidos y no podía resistirme. Cacé esa noche y cuando desperté al amanecer, estaba cubierto de sangre. Elena me encontró en el bosque, temblando y desnudo. ¿Qué te pasó?, preguntó, sus ojos llenos de miedo. No lo sé, mentí, porque no podía decirle la verdad. No podía decirle que me había convertido en un monstruo. Las semanas pasaron y con cada luna llena, la transformación se volvía más violenta. Ya no solo cazaba animales, comencé a sentir una sed que no podía saciar, una necesidad de algo más. Una noche, mientras vagaba por el pueblo, en mi forma de bestia, olí algo que me hizo detenerme. Era un olor dulce, familiar. Sangre humana. Me acerqué sigilosamente a una casa y miré por la ventana. Adentro, una familia dormía pacíficamente. Podía escuchar sus latidos, sentir el calor de sus cuerpos. Y entonces, perdí el control. Cuando desperté, la casa estaba en silencio. Los cuerpos yacían destrozados y yo estaba cubierto de su sangre. Regresé a casa, sintiendo cómo el horror se apoderaba de mí. Elena me esperaba en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Fuiste tú?, preguntó, su voz temblorosa. No pude evitarlo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Soy un monstruo. Ella no dijo nada, pero en sus ojos vi algo que me aterró más que cualquier transformación. Decisión. Elena comenzó a investigar. Habló con los viejos del pueblo, buscó en libros antiguos y finalmente encontró una respuesta. Es una maldición, me dijo una noche. El hombre que te tocó era un nahual y te pasó su poder, pero también su maldición. ¿Hay alguna forma de detenerlo?, pregunté, sintiendo cómo la esperanza se encendía en mi pecho. Sí, dijo, pero su voz era fría. Debo matarte. Nos miramos en silencio y en ese momento supe que ella lo haría. Elena siempre había sido fuerte, más fuerte que yo, pero también supe que no podía dejarla. Hay otra forma, dije, tomando su mano. Puedes unirte a mí. Ella me miró y por un momento pensé que me golpearía, pero entonces asintió. La siguiente luna llena, Elena y yo nos adentramos en el bosque. Había encontrado un ritual, una forma de compartir la maldición, pero algo salió mal. Mientras recitábamos las palabras, sentí cómo el poder se apoderaba de ella, pero no se transformó en una bestia, se convirtió en algo peor. Sus ojos brillaron con una luz roja y su sonrisa fue tan fría que me heló la sangre. Gracias, Santiago, dijo, y su voz era un susurro que resonaba en mi mente. Ahora soy libre. Y entonces entendí, el nahual no me había maldecido a mí. Había usado mi cuerpo como un recipiente, esperando el momento adecuado para poseer a alguien más. Y ahora tenía a Elena. Esa noche, el pueblo de Santa Lucía fue arrasado. Las bestias que una vez fueron humanos corrieron por las calles, destrozando todo a su paso. Y en medio del caos estaba Elena, riendo mientras la sangre corría a sus pies. Intenté detenerla, pero era demasiado tarde. El nahual la controlaba por completo, y yo no podía hacer nada. Finalmente, me enfrenté a ella en la cima de una colina, bajo la luz de la luna sangrienta. «¡Elena!», llamé, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Por favor, lucha contra él». Ella me miró y por un momento vi a mi esposa en sus ojos, pero entonces el nahual tomó el control. «Adiós, Santiago», dijo, y luego saltó hacia mí.
Nos enfrentamos bestia contra bestia, pero yo no podía lastimarla. Finalmente, ella me clavó sus garras en el pecho y caí al suelo, sintiendo cómo la vida se escapaba de mí. Ahora, Santa Lucía es un pueblo fantasma. Los que sobrevivieron huyeron, y las bestias vagan por las montañas esperando la siguiente luna llena. Y yo estoy aquí, atrapado en mi forma de bestia, recordando a mi familia y maldiciendo el día que conocí al Nahual. Pero lo peor de todo es saber que Elena está allá afuera, perdida en la oscuridad, y que no hay nada que pueda hacer para salvarla. No creía en fantasmas, tampoco en leyendas urbanas. Para mí, todo eso eran cuentos para asustar a niños o para que los conductores novatos tuvieran cuidado en las carreteras solitarias. Pero esa noche, en la carretera 666, todo cambió. Mi nombre es Héctor y soy camionero. He recorrido casi todos los rincones de México, desde las playas de Cancún hasta los desiertos de Sonora. Pero la carretera 666, que serpentea a través de las áridas montañas de Coahuila, siempre me habían parecido diferente. No era solo su nombre, que ya de por sí daba escalofríos, sino la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar. Todo comenzó una noche de octubre. Había salido de Saltillo con un cargamento de maquinaria pesada, rumbo a Monterrey. La carretera estaba desierta, como siempre, y la luna llena iluminaba el paisaje desolado. Llevaba horas conduciendo cuando lo vi por primera vez. Eran las 11:45 de la noche cuando noté las luces traseras de un auto en el horizonte. No era raro ver otros vehículos en la carretera, pero algo en ese auto me llamó la atención. Era un sedán negro, antiguo, de esos que ya no se ven en las calles. Avanzaba lentamente, como si el conductor no tuviera prisa. Decidí acercarme para rebasarlo. No tenía tiempo que perder, y ese auto parecía estar yendo a 60 kilómetros por hora. Pero cuando estaba a punto de adelantarlo, algo extraño ocurrió. El auto aceleró de repente, manteniendo la misma distancia entre nosotros. ¿Qué diablos?, murmuré, apretando el acelerador. Mi camión rugió, pero el auto negro seguía ahí, como si estuviera jugando conmigo. Intenté rebasarlo de nuevo, pero cada vez que me acercaba, el auto aceleraba. Finalmente, decidí dejarlo ir. No valía la pena arriesgarse. Sin embargo, el auto no desapareció. Siguió adelante, manteniéndose siempre a la misma distancia. Me sentí observado, como si el conductor supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Fue entonces que recordé las historias. Había oído hablar del auto fantasma de la carretera 666. Los viejos camioneros decían que si lo veías en tu retrovisor, no debías rebasarlo. Algunos contaban historias de conductores que habían intentado adelantarlo y nunca más fueron vistos. Sus autos aparecían abandonados en la carretera, con las llaves aún en el contacto y las puertas abiertas, como si hubieran salido corriendo. Decidí ignorarlo. Seguí conduciendo, manteniendo mi velocidad y evitando mirar demasiado hacia el auto negro. Durante un tiempo, pareció funcionar. El auto seguía ahí, pero no hacía nada extraño, hasta que llegamos al tramo más solitario de la carretera. Eran las 12:30 de la mañana, cuando el auto negro comenzó a comportarse de manera extraña. De repente, frenó en seco, obligándome a hacer lo mismo. Mi camión chirrió y el olor a goma quemada llenó la cabina. ¡Maldito seas!, grité, golpeando el volante. El auto no se movió. Sus luces traseras brillaban intensamente, como dos ojos rojos en la oscuridad. Decidí esperar, pero después de unos minutos
Comencé a impacientarme. «¿Qué quieres?», murmuré, bajando la ventanilla. En ese momento, el auto arrancó de nuevo, pero esta vez no aceleró. En cambio, comenzó a moverse lentamente, como si me estuviera invitando a seguirlo. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad o quizás el cansancio, pero decidí seguirlo. El auto negro me llevó por un camino secundario, una ruta que no aparecía en mi GPS. El paisaje se volvió más desolado y la luna pareció ocultarse detrás de las nubes. De repente, el auto se detuvo en medio de la nada. Me bajé del camión con una linterna en la mano. El aire estaba frío y el silencio era absoluto. Me acerqué al auto negro, pero cuando llegué a la ventanilla del conductor, no había nadie dentro. «¿Qué demonios?», comencé a decir, pero me interrumpí al escuchar un ruido detrás de mí. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma extraño. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Entonces, las luces del auto se encendieron. El auto negro comenzó a moverse hacia mí, lentamente al principio, pero luego aceleró. Corrí hacia mi camión, pero el auto me siguió como si estuviera vivo. «¡Aléjate!», grité, subiéndome al camión y arrancando el motor. El auto negro chocó contra mi camión, pero no se detuvo. Volvió a acelerar, golpeándome una y otra vez. Sentí el impacto en cada golpe y supe que no podía seguir así. Decidí enfrentarlo. Con el camión en marcha, giré el volante y embestí al auto negro. Hubo un estruendo y luego un silencio absoluto. Cuando bajé del camión, el auto negro estaba destrozado, pero no había nadie dentro. Sin embargo, en el asiento del conductor había una nota escrita en una hoja de papel amarillento. «Gracias por liberarme». No sé cómo, pero logré regresar a la carretera 666. Cuando llegué a Monterrey, revisé mi camión, pero no había rastro de los golpes que había recibido. Tampoco había señales del camino secundario por el que había seguido al auto negro. Desde esa noche, no he vuelto a ver el auto fantasma. Pero a veces, cuando conduzco por la carretera 666, siento que algo me observa desde la oscuridad. Nunca creí en fantasmas, pero ahora sé que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse. Nunca creí en los demonios, hasta que uno me habló. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo perdí todo por salvar a mi hijo. Todo comenzó en Santa Cecilia, un pueblo pequeño y olvidado entre las montañas de Puebla. Mi hijo, Miguel, tenía solo 8 años cuando cayó enfermo. Los médicos no sabían qué tenía, solo decían que su cuerpo se debilitaba cada día más. Lo vi languidecer en su cama, su carita pálida y sus ojos llenos de dolor. No podía quedarme de brazos cruzados. Fue entonces cuando escuché sobre el demonio de las 3 promesas. En el pueblo se murmuraba de una cueva en las afueras, un lugar maldito donde, según decían, un demonio concedía deseos a cambio de algo. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las historias corrían, como el viento que silbaba entre los árboles. Una noche, desesperada, tomé una linterna y me dirigí a la cueva. El camino era oscuro y lleno de maleza, pero no me importaba, solo pensaba en Miguel. Cuando llegué, la cueva parecía normal, pero el aire era pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Encendí la linterna y entré. En el fondo de la cueva encontré lo que buscaba. Era una figura alta y oscura, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. No tenía forma definida, como si estuviera hecho de sombras vivas. «¿Qué quieres, Ana?», preguntó el demonio. Su voz era un eco profundo que resonaba en mi mente. «Quiero salvar a mi hijo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Está enfermo y los médicos no pueden hacer nada». El demonio se rió, un sonido que me heló la sangre. «Puedo ayudarte», dijo.
Te concederé 3 deseos, pero cada uno tendrá un costo. ¿Aceptas? No lo pensé 2 veces. Acepto. El primer deseo fue simple. Quería que Miguel se curara. El demonio asintió y extendió una mano oscura. Será, dijo. Pero recuerda, todo tiene un precio. Al día siguiente, Miguel despertó como si nunca hubiera estado enfermo. Estaba lleno de energía, riendo y jugando como antes. Pero esa misma noche, el perro de la familia, un viejo labrador llamado Toby, apareció muerto en el patio. Su cuerpo estaba destrozado, como si algo lo hubiera atacado. No quise relacionarlo con el demonio, pero en el fondo sabía que era el precio. El segundo deseo fue para mi esposo, Carlos. Él había perdido su trabajo y estábamos al borde de la pobreza. Quiero que mi esposo encuentre un buen trabajo, le dije al demonio la siguiente noche, cuando regresé a la cueva. El demonio sonrió, mostrando unos dientes afilados y brillantes. Se hará, dijo, pero el precio será mayor. Carlos consiguió un trabajo en una empresa importante en la ciudad. Estábamos felices, pero una semana después recibimos la noticia de que su mejor amigo, Luis, había muerto en un accidente automovilístico. Carlos estaba destrozado y yo no podía evitar sentir que era mi culpa. El tercer deseo fue el más difícil. Miguel quería ser feliz y yo quería asegurarme de que nunca le faltara nada. Quiero que mi hijo tenga una vida larga y feliz, le dije al demonio la última vez que lo vi. El demonio se rió, un sonido que me hizo temblar. Se hará, dijo, pero este será el precio más alto de todos. No entendí lo que quería decir hasta que llegué a casa. Miguel estaba bien, pero Carlos no. Lo encontré en el suelo de la cocina, inconsciente. Lo llevamos al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada. Murió esa misma noche. El demonio no solo quería mi alma, quería destruir todo lo que amaba. Pasaron los meses y traté de seguir adelante. Miguel estaba feliz y saludable, pero yo no podía sacudirme la culpa. Cada noche soñaba con el demonio, sus ojos rojos brillando en la oscuridad, recordándome que el precio aún no estaba pagado por completo. Una noche desperté con un ruido en la habitación de Miguel. Corrí hacia allí y lo que vi me heló el corazón. Miguel estaba de pie en medio de la habitación. Sus ojos brillaban de un rojo intenso. «Mamá», dijo con una voz que no era la suya. «El demonio cumple sus promesas». Intenté abrazarlo, pero me apartó con una fuerza sobrehumana. «Miguel, por favor», supliqué, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Esto no eres tú, soy lo que tú hiciste», dijo, y su voz era un eco del demonio. «Tú me diste a él». Y entonces lo entendí. El demonio no solo quería mi alma, quería la de Miguel también. No sé cómo lo hice, pero logré llevarlo de vuelta a la cueva. El demonio nos esperaba, su figura oscura y retorcida brillando en la penumbra. «¿Qué quieres ahora, Ana?», preguntó, su voz llena de burla. «Quiero liberar a mi hijo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Toma mi alma, pero déjalo ir». El demonio se rió, un sonido que resonó en toda la cueva. «No funciona así», dijo. «Hiciste un trato y ahora debes pagar el precio». «Entonces te destruiré», grité, sintiendo cómo la rabia y la desesperación se apoderaban de mí. El demonio se acercó, sus ojos rojos brillando con malicia. «No puedes destruirme», dijo. «Soy parte de ti ahora». Y entonces, sin pensarlo, tomé el cuchillo que llevaba escondido y lo clavé en mi pecho. El dolor fue insoportable, pero también fue liberador. Vi cómo el demonio gritaba, cómo su forma se desvanecía en el aire, cómo las sombras que lo rodeaban se disipaban. Cuando desperté, estaba en el pueblo. Miguel estaba a mi lado, llorando. «Mamá», dijo, sus ojos ya no brillaban de rojo. «¿Qué pasó?» «Está acabado», dije, sintiendo cómo la vida se escapaba de mí. «Pero nunca olvides lo que sucedió aquí». Y con esas palabras cerré los ojos por última vez.
Ahora dicen que la cueva está sellada, que el demonio ya no acecha en la noche. Pero a veces, cuando el viento silba de cierta manera, los habitantes de Santa Cecilia aún pueden escuchar el eco de mi voz, recordándoles que el demonio de las 3 promesas nunca los abandonará del todo. Y tal vez, solo tal vez, yo tampoco lo haya hecho. Cuando acepté el turno nocturno en la embotelladora de Coca-Cola en Toluca, Estado de México, lo hice por necesidad. El dinero era bueno, y aunque el horario era solitario, prefería eso a lidiar con el bullicio del día. La fábrica, ubicada en las afueras de la ciudad, era un lugar enorme, con pasillos interminables de máquinas que zumbaban como bestias dormidas y montañas de cajas apiladas que parecían torres a punto de derrumbarse. La primera semana fue tranquila. Mi trabajo consistía en supervisar la zona de carga, asegurarme de que las máquinas funcionaran correctamente y revisar los contenedores antes de que los camiones llegaran al amanecer. Todo era rutinario, hasta aquella noche. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando la vi por primera vez. Estaba revisando los contenedores en la zona de carga, iluminada solo por las luces tenues de los focos amarillentos. De repente, escuché un ruido, como el roce de un vestido contra el suelo. Me di la vuelta y ahí estaba, una mujer de largo vestido blanco, caminando lentamente entre los contenedores. Al principio, pensé que era una trabajadora, tal vez alguien de limpieza o de otro turno, pero algo no cuadraba. Su figura era demasiado etérea, como si no estuviera completamente allí. Y luego, escuché su llanto, un sonido desgarrador que heló mi sangre. Me acerqué un poco más y entonces vi su rostro reflejado en el vidrio de la oficina. No tenía ojos, solo cuencas vacías, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Corrí, no me avergüenza admitirlo. Corrí hasta la sala de seguridad, donde el viejo Ramón, el guardia nocturno, me encontró temblando. Le conté lo que había visto y para mi sorpresa no se rió. En cambio, me miró con seriedad y dijo: «Así que tú también la viste. No eres el primero. Después de aquella noche, todo cambió». Ramón me explicó que, según los rumores, la fábrica había sido construida sobre un antiguo cementerio y que la Llorona aparecía cada cierto tiempo, buscando a sus hijos perdidos. Algunos decían que era una maldición, otros que solo era una leyenda, pero una cosa era clara: nadie que la hubiera visto permanecía en la fábrica por mucho tiempo. Decidí no rendirme. Necesitaba el trabajo y no iba a dejar que una aparición, real o imaginaria, me hiciera perderlo. Ramón me dio un consejo: no la mires a los ojos. Si la ves, cruza los brazos sobre tu pecho y reza en silencio. Ella no te hará daño si no le das motivos. Durante las siguientes semanas seguí su consejo. Cada noche trabajaba con los oídos alerta, esperando escuchar aquel llanto, y aunque a veces sentía que alguien me observaba, no volví a verla. Comencé a pensar que tal vez había sido mi imaginación, alimentada por el cansancio y la soledad. Pero entonces ocurrió algo peor. Una noche, mientras revisaba las máquinas de la zona de producción, escuché un sonido que no podía explicar. Era como si alguien estuviera golpeando las latas desde adentro. Un repiqueteo constante que resonaba en mis oídos. Al principio lo atribuí a un fallo mecánico, pero cuando me acerqué a la máquina, vi algo que me paralizó. Las latas de Coca-Cola estaban abolladas, como si algo las hubiera aplastado desde dentro, y en cada una de ellas había una mancha oscura, como de óxido, que formaba un rostro, el mismo rostro que había visto en el vidrio de la oficina. Intenté apagar la máquina, pero no respondía. El repiqueteo se volvió más fuerte, hasta que de repente todas las latas comenzaron a caer al suelo, rodando hacia mí como si estuvieran vivas.
Escuché risas agudas y desquiciadas que parecían venir de todas partes. Corrí hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas. Las luces parpadearon y luego se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Solo podía escuchar el sonido de las latas rodando, cada vez más cerca, y el llanto de la Llorona, que ahora parecía estar justo detrás de mí. No sé cómo lo hice, pero logré salir de allí. Al día siguiente renuncié. No podía seguir trabajando en un lugar donde las pesadillas se hacían realidad. Ramón me dijo que había hecho lo correcto, que nadie podía luchar contra algo que no entendía. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Un mes después de dejar la fábrica, recibí una llamada de un ex compañero. Me contó que la fábrica había cerrado abruptamente, después de que varios empleados reportaran ver cosas inexplicables. Y luego me dijo algo que me heló la sangre. Encontraron algo debajo de la fábrica durante una inspección. Era una tumba antigua, con los restos de una mujer y 2 niños. Ahora, cada vez que veo una lata de Coca-Cola, no puedo evitar pensar en aquella noche. Y aunque he intentado convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé que hay algo en esa fábrica que nunca podrá ser explicado. La Llorona sigue allí, buscando a sus hijos. Y tal vez siempre lo hará. Hace años, cuando era solo un joven seminarista, escuché historias sobre el Ahuizotl. Mi abuelo, un hombre sabio y temeroso de Dios, me contó cómo esta criatura, mitad perro, mitad mono, con una mano en la cola, arrastraba a sus víctimas a las profundidades de los ríos y lagos. Nunca creí que fuera real, hasta ahora. Mi nombre es Tomás y soy el sacerdote de un pequeño pueblo llamado Santa María del Río, en Veracruz. Este lugar, rodeado de selva y atravesado por un río caudaloso, parece sacado de un sueño. Pero últimamente, ese sueño se ha convertido en una pesadilla. Todo comenzó con el ahogamiento de un niño. El niño se llamaba Luis. Tenía apenas 8 años y era conocido por ser tranquilo y obediente. Nunca se habría acercado al río por su cuenta, menos aún en la noche. Pero lo encontraron flotando en el agua, su rostro congelado en una expresión de terror. La gente del pueblo murmuró sobre corrientes traicioneras y accidentes trágicos, pero yo sabía que algo no cuadraba. Luis no tenía marcas de golpes, ni rasguños, ni señales de haber luchado. Era como si se hubiera dejado llevar voluntariamente al agua. 2 días después, ocurrió lo mismo con una joven mujer, María. La encontraron en el mismo lugar, con la misma expresión de miedo en su rostro. Esta vez, sin embargo, alguien había escuchado algo. Era un silbido, me dijo doña Rosa, una anciana que vivía cerca del río. Un silbido dulce, como una canción. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí investigar por mi cuenta. No podía permitir que más personas murieran, y menos aún si había una criatura sobrenatural detrás de todo esto, porque, aunque nadie lo sabe, yo no soy solo un sacerdote. Soy un cazador de monstruos. Pasé días estudiando antiguos textos en la biblioteca de la iglesia, buscando cualquier mención del Ahuizotl. Finalmente, encontré lo que buscaba, un manuscrito en náhuatl que describía a la criatura y su método de caza. El Ahuizotl emitía un silbido hipnótico que atraía a sus víctimas, haciéndolas caminar hacia el agua sin resistencia. Una vez allí, las arrastraba al fondo con su cola prensil y devoraba sus ojos y uñas, dejando el resto del cuerpo intacto. Sabía que tenía que actuar rápido. Con la ayuda de un viejo amigo, un biólogo llamado Ernesto, preparé una trampa. Usamos un grabador para reproducir sonidos de agua corriente.
algo que, según el manuscrito, atraería al Ahuizotl. Luego, colocamos redes reforzadas con hilos de plata en el río, esperando capturar a la bestia. La primera noche no pasó nada. La segunda, tampoco. Pero en la tercera noche escuché el silbido. Era como nada que hubiera escuchado antes. Dulce, melódico, pero con una cualidad inquietante que hacía que mi piel se erizara. Me cubrí los oídos con tapones de cera, tal como lo recomendaba el manuscrito, y me escondí entre los árboles, esperando. No tuve que esperar mucho. El Ahuizotl emergió del agua, lentamente, su pelaje oscuro y brillante bajo la luz de la luna. Tenía el cuerpo de un perro grande, pero sus ojos eran demasiado humanos, y su cola, terminada en una mano, se movía como una serpiente. La criatura se acercó a la grabación, confundida por el sonido. En ese momento, activé las redes. El Ahuizotl chilló, un sonido agudo y desgarrador, mientras luchaba contra las redes, pero la plata lo debilitaba y pronto quedó inmóvil. Pensé que había terminado. Al día siguiente, llevé al Ahuizotl a una cueva cercana, donde planeaba realizar un ritual para desterrarlo de este mundo, pero cometí un error. Subestimé a la criatura. Mientras preparaba el ritual, el Ahuizotl comenzó a silbar de nuevo. Esta vez, el sonido era diferente, más fuerte, más penetrante. A pesar de los tapones de cera, sentí cómo el silbido se colaba en mi mente, nublando mis pensamientos. «No puedes deshacerte de mí», escuché una voz en mi cabeza, áspera y burlona. «Soy parte de este lugar, parte de ti». Intenté resistir, pero era demasiado. El silbido me hipnotizó y antes de darme cuenta, estaba caminando hacia el río, hacia las fauces de la bestia. Fue Ana, una joven del pueblo que me había seguido, quien me salvó. Con un grito desesperado, me sacudió y rompió el hechizo. «Padre Tomás, despierte», gritó, mientras el Ahuizotl se acercaba, listo para atacar. Sabía que no podíamos vencer al Ahuizotl con fuerza bruta. Necesitábamos algo más, algo que lo debilitara por completo. «Ana, ¿confías en mí?», le pregunté, mientras la criatura se acercaba. Ella asintió, aunque vi el miedo en sus ojos. «Entonces, haz exactamente lo que te diga». Le di instrucciones para que preparara un ritual de purificación, usando hierbas sagradas y agua bendita. Mientras ella trabajaba, yo mantuve al Ahuizotl a raya, usando un crucifijo y rezando en voz alta. Finalmente, Ana terminó el ritual. Con un grito, arrojó el agua bendita sobre el Ahuizotl, mientras yo recitaba las palabras finales del exorcismo. La criatura chilló, su cuerpo retorciéndose mientras una luz brillante lo envolvía. Luego, con un estruendo sordo, desapareció, dejando solo un charco de agua negra y fétida. Volvimos al pueblo en silencio, ambos agotados pero aliviados. Ana me miró, con una mezcla de admiración y temor. «¿Qué fue eso, padre?», preguntó finalmente. «Algo que espero no volver a ver», respondí, aunque sabía que no era del todo cierto, porque aunque el Ahuizotl había sido desterrado, su silbido aún resonaba en mi mente, y sabía que, mientras hubiera oscuridad en el mundo, siempre habría algo más que cazar. Siempre he sido un hombre de ciudad. El ruido de los coches, las luces de neón y el bullicio de la gente son mi hábitat natural. Pero aquel día, todo cambió. Me llamo Manuel, y esta es la historia de cómo casi pierdo la vida en el bosque de los nahuales. Todo comenzó con una llamada. Era mi editor,
diciéndome que necesitaba fotos impactantes para un artículo sobre la vida salvaje en México. Me sugirió el bosque de los nahuales, un lugar del que había oído hablar, pero al que nunca me había atrevido a ir. Dicen que es un lugar encantado, lleno de leyendas y misterios. Pero yo no creía en esas cosas. O al menos, no creía hasta aquel día. El bosque era impresionante. Los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo, y el aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. Me adentré con mi cámara al hombro, listo para capturar cualquier cosa que se moviera. Pasé horas caminando, pero no vi nada más que pájaros y algún que otro conejo. Estaba a punto de darme por vencido cuando, de repente, escuché un ruido. Era un sonido extraño, como un gemido mezclado con un gruñido. Lo seguí, moviéndome sigilosamente entre los árboles, hasta que llegué a un claro. Y allí lo vi. Era un lobo, pero no como cualquier lobo que hubiera visto antes. Era enorme, con ojos que brillaban como brasas y un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. Me quedé paralizado, pero instintivamente levanté mi cámara y tomé una foto. El flash se disparó y el lobo gruñó, mostrando unos colmillos que parecían cuchillos. Retrocedí, pero el lobo no me atacó. En cambio, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Respiré aliviado, pero no por mucho tiempo, porque entonces escuché más ruidos, gruñidos, pisadas, ramas rompiéndose. Me giré y vi que estaba rodeado. Eran más lobos, pero no eran normales. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que el primero, y sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado humanos. Me di cuenta de que no eran lobos, eran nahuales. Intenté correr, pero uno de ellos saltó frente a mí, bloqueándome el camino. Era más grande que los otros, con cicatrices en el rostro y una mirada que parecía ver directamente en mi alma. «Has profanado nuestro territorio», dijo, con una voz grave y gutural que no debería poder salir de la boca de un lobo. «Y ahora pagarás por ello». «No sabía», balbuceé, sintiendo como el miedo me paralizaba. «Solo soy un fotógrafo». «Esa cámara es tu arma», gruñó otro nahual, acercándose. «Has capturado nuestra esencia, y eso no se puede quedar impune». «¡Destrúyela!», ordenó el líder. Uno de los nahuales saltó hacia mí, arrancándome la cámara de las manos con sus garras. La estrelló contra el suelo, destrozándola en 1000 pedazos. Pero no fue suficiente. «Debes pagar con algo más», dijo el líder, acercándose lentamente. «Con tu vida». No sé de dónde saqué fuerzas, pero en ese momento corrí como nunca lo había hecho en mi vida. Los nahuales me persiguieron, sus gruñidos resonando en mis oídos. Corrí entre los árboles, sintiendo cómo las ramas me arañaban la piel, cómo el aire me quemaba los pulmones, pero no podía escapar. Los nahuales eran demasiado rápidos, demasiado fuertes. Uno de ellos me derribó y caí al suelo con un golpe que me dejó sin aire. «No puedes escapar», dijo el líder, colocando una pata sobre mi pecho. «Eres nuestro ahora». Y entonces algo cambió. Sentí un calor intenso en mi pecho, como si algo se estuviera quemando por dentro. Miré hacia abajo y vi que una marca comenzaba a formarse en mi piel, un símbolo que no reconocía, pero que parecía latir con vida propia. ¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con algo más, algo primitivo y salvaje. «Te hemos marcado», dijo el líder. «Ahora eres uno de los nuestros». «¡No!», grité, sintiendo cómo el calor se extendía por todo mi cuerpo. «¡No quiero esto!».
No tienes elección, respondió el nahual, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y lástima. La bestia dentro de ti ha despertado. Y entonces lo sentí. Era como si algo se estuviera moviendo dentro de mí, algo oscuro y poderoso. Mis huesos comenzaron a crujir, mi piel a arder. Caí de rodillas, gritando de dolor, mientras mi cuerpo se transformaba. Cuando me levanté, ya no era el mismo. Mis manos eran garras, mi rostro un hocico. Miré a mi alrededor y vi a los nahuales observándome, sus ojos llenos de aprobación. «Bienvenido a la manada», dijo el líder, pero yo no quería ser parte de ellos. Aún conservaba algo de mi humanidad, algo que luchaba por mantenerse a flote. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Corrí más rápido de lo que nunca había corrido antes, sintiendo cómo el bosque se convertía en un borrón a mi alrededor. Los nahuales me persiguieron, pero esta vez no podían alcanzarme. La bestia dentro de mí me daba fuerza, pero también me daba una ventaja. Podía pensar como ellos. Llegué al borde del bosque, donde el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Los nahuales se detuvieron, gruñendo de frustración. «No puedes escapar de lo que eres», dijo el líder, sus ojos llenos de odio. «No soy como ustedes», respondí, sintiendo cómo la bestia dentro de mí retrocedía, cómo mi cuerpo volvía a ser humano. Y entonces me alejé del bosque, dejando atrás a los nahuales y a la bestia que había despertado dentro de mí. Ahora vivo con el miedo constante de que la bestia regrese. A veces, en mis sueños, veo sus ojos brillantes, escucho sus gruñidos y sé que algún día tendré que enfrentarme a ella. Pero hasta entonces, seguiré viviendo, recordando que el bosque de los nahuales no es un lugar para los vivos y que algunas cosas, una vez despertadas, nunca pueden volver a dormir. Nunca debimos haber ido al kilómetro 31. Lo sabía desde el principio, pero no les hice caso. Mis amigos, siempre buscando emociones fuertes, insistieron en que era solo una leyenda, una historia para asustar a los turistas. Pero yo, que crecí en Oaxaca, había escuchado los relatos desde niño. Mi abuela me contaba sobre la carretera maldita, donde los coches se detenían sin razón, donde las brújulas giraban como locas y donde una figura encapuchada aparecía en la niebla, observando a los viajeros perdidos. Esa noche, todo comenzó como una aventura más. Éramos 5, Ana, mi novia, Luis, el bromista del grupo, Carmen, la escéptica, Javier, el conductor, y yo. Habíamos salido de la ciudad después de una fiesta y alguien mencionó el kilómetro 31. Luis, siempre buscando emociones, insistió en que fuéramos. «Vamos, no sean cobardes», dijo, con esa sonrisa burlona que siempre lo caracterizaba. «¿Qué puede pasar?». Yo intenté detenerlos, pero Ana me miró con esos ojos que siempre me hacían ceder. «Solo será un paseo rápido», dijo. «Además, tú mismo has dicho que son solo historias». Así que cedí. Y esa fue la peor decisión de mi vida. La carretera estaba desierta, como siempre lo es después de la medianoche. El aire era frío y una niebla espesa comenzó a rodearnos. Javier manejaba con precaución, pero noté que sus manos temblaban ligeramente en el volante. «¿Qué pasa?», pregunté. «No lo sé», respondió. «El coche se siente raro». De repente, el motor tosió y se detuvo. Javier intentó arrancarlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Las luces del coche se apagaron y quedamos sumidos en una oscuridad casi total. «¿Qué diablos?», murmuró Luis, pero su voz sonaba más nerviosa que de costumbre. Salimos del coche para revisar el motor, pero todo parecía estar en orden. Fue entonces cuando noté algo extraño. La brújula que Javier tenía en el tablero
Giraba sin control, como si estuviera poseída. Esto no es normal, dije, tratando de mantener la calma. Tenemos que llamar a alguien, pero nuestros celulares no tenían señal. Era como si el kilómetro 31 nos hubiera atrapado en una burbuja, aislándonos del mundo exterior. Fue entonces cuando la vimos. En medio de la niebla, una figura encapuchada apareció en el acotamiento. No podíamos ver su rostro, pero sentí una oleada de terror que me heló la sangre. La figura no se movía, solo nos observaba desde la distancia. ¿Qué es eso?, susurró Ana, aferrándose a mi brazo. No lo sé, respondí, pero no vamos a quedarnos aquí para averiguarlo. Decidimos seguir caminando por la carretera, alejándonos de la figura. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos una pequeña gasolinera abandonada. Parecía estar fuera de servicio, pero al menos era un refugio. Dentro encontramos un teléfono antiguo. Para nuestra sorpresa, funcionaba. Llamamos a una grúa y después de una larga espera, llegó un hombre mayor con un camión destartalado. No deberían estar aquí, dijo, mientras enganchaba nuestro coche. Esta carretera está maldita. ¿Qué quiere decir?, pregunté. El hombre me miró con ojos cansados. El kilómetro 31 es un lugar donde el mundo se desgarra, donde las cosas que no deberían existir encuentran una grieta para entrar. Nos llevó de vuelta a la ciudad, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. Pensé que todo había terminado, que habíamos escapado del kilómetro 31, pero estaba equivocado. 2 días después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Ana despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que había visto a la figura encapuchada en nuestra habitación. Luis desapareció sin dejar rastro y cuando lo encontramos, estaba sentado en su coche, en medio de la carretera, murmurando cosas incomprensibles. Fue entonces cuando supe que el kilómetro 31 no nos había soltado. Habíamos traído algo de regreso con nosotros. Decidí investigar. Busqué en libros, hablé con chamanes locales y finalmente descubrí la verdad. El kilómetro 31 no era solo una carretera maldita. Era un portal a otra dimensión, un lugar donde las leyes de la realidad se desvanecían. Y la figura encapuchada era un guardián, una entidad que protegía el portal de aquellos que intentaban cruzarlo. Pero algo había salido mal, el portal se había abierto y algo había escapado. No había otra opción. Tenía que volver al kilómetro 31 y cerrar el portal. Ana intentó detenerme, pero sabía que era la única forma de salvar a mis amigos. Con un amuleto que un chamán me había dado, regresé a la carretera maldita. La niebla era más densa que nunca y la figura encapuchada estaba allí, esperándome. Esta vez no me observó desde la distancia. Se acercó y por primera vez vi su rostro. No había nada, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, con una voz que resonaba en mi mente. Para cerrar el portal, respondí, tratando de mantener la calma. Para salvar a mis amigos. La figura se rió, un sonido que me hizo estremecer. El precio es alto, dijo. Debes dejar algo a cambio. Sabía lo que eso significaba. Con un último suspiro, entregué el amuleto. La figura lo tomó y el portal se cerró con un estruendo que sacudió la tierra. Cuando desperté, estaba en mi cama, con Ana a mi lado. Mis amigos estaban a salvo, pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo. Cada noche sueño con la figura encapuchada y el portal que se abre en la niebla. Y sé que, aunque lo cerré, algo de ese lugar se quedó conmigo. El kilómetro 31 sigue allí, esperando a su próxima víctima. Y yo, que sobreviví, soy ahora parte de su leyenda. El sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en las aguas tranquilas del lago.
Yo, el padre Agustín, había llegado a este pueblo hace más de una década. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el obispo, era que mi verdadera misión era otra. Yo era un cazador de monstruos. Todo comenzó con los rumores. Los pescadores hablaban de algo que acechaba en las profundidades del lago. Decían que las redes volvían vacías, que las aguas se enturbiaban sin razón y que en las noches de luna llena se escuchaban gruñidos que helaban la sangre. Al principio pensé que eran solo supersticiones, historias para asustar a los niños. Pero luego, una noche, lo vi. Estaba en mi pequeña habitación junto a la iglesia, revisando unos antiguos códices que había heredado de mi mentor, cuando escuché un grito desgarrador. Salí corriendo hacia el muelle, donde una multitud se había congregado alrededor de un cuerpo destrozado. Era Juan, el joven pescador que siempre ayudaba en la misa. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror, y su cuerpo mostraba marcas de garras enormes. La gente murmuraba, señalando el lago. «Es el Cipactli», dijo una anciana, su voz temblorosa. «Ha despertado». El Cipactli, una bestia de la mitología azteca, un monstruo mitad cocodrilo, mitad pez, que devoraba todo a su paso. Según los códices, había sido sellado en el lago hace siglos por un sacerdote guerrero, pero ahora algo lo había liberado. Pasé días y noches estudiando los códices, buscando una manera de enfrentar al Cipactli. Los textos hablaban de un ritual antiguo, un canto en náhuatl, que podía debilitar a la bestia, pero necesitaba algo más, un sacrificio de sangre, no de un animal, sino de alguien dispuesto a dar su vida por el pueblo. Fue entonces cuando María, la hija del alcalde, se ofreció. Era una joven valiente, de mirada firme y corazón puro. «No puedo permitir que más gente muera», me dijo. «Haré lo que sea necesario». La noche del ritual, el lago estaba inquietantemente quieto. María y yo nos adentramos en una pequeña embarcación, llevando con nosotros un cuchillo ceremonial y los códices. Remamos hasta el centro del lago, donde las aguas eran más oscuras. Comencé a recitar las palabras en náhuatl mientras María sostenía el cuchillo sobre su pecho. De repente, el agua comenzó a agitarse. El Cipactli emergió, su enorme cuerpo escamoso brillando bajo la luz de la luna. Sus ojos, como brasas ardientes, me miraron fijamente. María levantó el cuchillo, pero antes de que pudiera actuar, la bestia lanzó un rugido que hizo temblar la embarcación. En un acto desesperado, lancé el códice al agua, gritando las últimas palabras del ritual. El Cipactli se retorció, como si estuviera atrapado en una red invisible, y luego se sumergió de nuevo en las profundidades. Pensé que había terminado. Regresamos al pueblo, exhaustos pero aliviados. La gente nos recibió como héroes, y por primera vez en semanas hubo risas y cantos. Pero esa noche, mientras dormía, tuve un sueño. Estaba en el lago, pero las aguas eran de sangre. El Cipactli estaba allí, pero no era el mismo. Su cuerpo estaba cubierto de rostros humanos, todos gritando en agonía. Uno de los rostros era el de Juan, el pescador. Otro era el de María. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. Al día siguiente, María comenzó a actuar de manera extraña. Su piel palideció y sus ojos adquirieron un brillo enfermizo. Luego, desapareció. La encontré en el muelle, de pie frente al lago, murmurando palabras en una lengua que no reconocí. «¿María?», le dije, acercándome con cuidado. Ella se giró y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos eran ahora como los del Cipactli y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado llena de dientes afilados. «Padre», susurró,
El Cipactli no fue derrotado, solo cambió de forma. María no era María. El Cipactli había poseído su cuerpo, usando su sacrificio fallido como un portal para entrar en nuestro mundo. Ahora, la bestia caminaba entre nosotros, y solo yo lo sabía. Tuve que actuar rápido. Reuní a los aldeanos en la iglesia, diciendo que debíamos realizar un último ritual para asegurarnos de que el Cipactli no regresara. Mientras tanto, preparé una trampa. Usando los códices, dibujé un círculo de protección en el suelo de la iglesia y en el centro coloqué el cuchillo ceremonial. Cuando María entró, su mirada era de furia pura. «No puedes detenerme», rugió, con una voz que no era la suya. «Lo sé», respondí, «pero ella sí puede». María luchó contra la posesión, su verdadero ser brillando por un momento. Con lágrimas en los ojos, tomó el cuchillo y lo clavó en su propio corazón. El Cipactli gritó, un sonido que resonó en cada rincón del pueblo, y luego se desvaneció. María murió esa noche, pero su sacrificio salvó a todos. El lago volvió a su tranquilidad, y los pescadores pudieron regresar a sus labores. Yo, sin embargo, no pude encontrar paz, porque en mis sueños todavía veo el Cipactli y sé que no ha terminado. Algún día volverá, y cuando lo haga, estaré listo.